Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación de Brújula Nexus, tratando de entender hacia dónde vamos en estos mercados digitales. ¿Cuál es, digamos, el camino que estamos nosotros siguiendo en estos mercados digitales? Y vamos hoy a conversar de un tema que me llama bastante la atención y que tiene que ver con desarrollar posibilidades y es lo que se llama rompiendo paradigmas. Y vamos rápidamente a conversar sobre esto. Rompiendo paradigmas forma parte de una serie de entrenamientos que se hacen con la intención de entregarle a los estudiantes, a los participantes, herramientas para que puedan ellos cuestionar y avanzar en los procesos de crear sus propios, digamos, juicios, creencias, tratar de cuestionar a aquellos que los están limitando, etcétera. Entonces veamos un poco lo que trata este tema. En primer lugar, bueno, vamos a develar el origen, vamos a desvelar el origen de todo esto. Muchas veces no entendemos que los juicios y creencias que forman lo que podemos decir nuestro sistema de valores es aquello que nos está limitando. Nosotros vivimos en una especie de realidad creada de forma automática por nosotros mismos y que tiene que ver con la forma como nosotros pensamos. Tiene que ver con la forma como nosotros vemos el mundo. Y para poder definir ese sistema de valores no ha sido algo que hacemos una sola vez, sino que es un proceso constante de creación de ese sistema, de esa realidad, si se quiere, ¿a través de qué? A través de juicios, creencias que hemos comprado o hemos desarrollado o nos han, digamos, hecho creer desde nuestra infancia. Por un lado, podemos decir que la realidad es neutra. Realmente la realidad no tiene, digamos, bueno o malo. Incluye ambas cosas, es yin-yang, si se quiere. Nosotros somos los que diferenciamos esa realidad, nosotros somos los que le damos cualidades a esa realidad. Y es allí donde entran estos juicios y creencias. El primer paso hacia la libertad, el primer paso que tenemos nosotros que dar hacia la libertad, está de alguna forma conectado hacia esos juicios y creencias que tenemos. Les voy a contar una vieja historia. Cuando yo me gradué de la universidad, el objetivo de uno graduarse eh, estaba relacionado con conseguir un buen trabajo y permanecer en ese trabajo en una empresa grande, en lo posible, de manera que uno fuera escalando distintas posiciones a lo largo del tiempo. Es decir, que una de las ideas fundamentales de nosotros estudiantes en aquella época era, por ejemplo, poder estudiar en Venezuela y luego de eso salir a trabajar en una empresa como Petróleos de Venezuela, o trabajar en un banco, una institución financiera, o trabajar en algún grupo que fuese bastante grande y que estuviese buscando personal. Y la idea era hacer carrera dentro de esa empresa. Eso es totalmente distinto a lo que nosotros conocemos hoy día. Y justamente eso es lo que nos hace cambiar, eso es lo que nos hace definir una mentalidad que es un poquito distinta. Por supuesto, 40 años después, 40 y tantos años después, uno ve hacia atrás y dice, esta mentalidad que yo tenía o esta forma de pensar que yo tenía en aquel momento era válida, sin duda alguna, y era lo que sabía en ese momento. Sin embargo, hoy día uno tiene mentalidades distintas en relación a, por ejemplo, dónde va a trabajar o qué desea hacer, qué tipo de empresas son las que uno desea, digamos, retarse, etcétera, ¿no? Y eso también está conectado con lo que podemos llamar nosotros la mentalidad emprendedora. ¿Y qué es una mentalidad emprendedora? Una mentalidad emprendedora es una mentalidad que cuestiona, es una mentalidad que busca soluciones, una mentalidad disruptiva, una mentalidad que es capaz de crear
cosas nuevas. Hoy tenemos tantos recursos disponibles que una de las ideas, creo que compartida por muchos estudiantes, es justamente desarrollar un emprendimiento, tener esa libertad. Pero eso también implica una serie de responsabilidades que no voy a tocar en esta presentación, pero que vamos a tocar más adelante. Y una de las cosas que yo les voy a pedir es que vamos a hacer esta dinámica. La he denominado el silencio de la verdad. El silencio de la verdad es hacerte una pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué idea, qué lema familiar o qué supuesto social te has comprado que hoy te está costando dinero, te frena en la toma de decisiones rápidas o te impide ejercer un verdadero liderazgo innovador? Esa pregunta, ustedes simplemente van a escribir esa idea, ese juicio, ese pensamiento, esa creencia y le ponen un círculo y lo dejan allí. Entonces, los juicios y pensamientos forman lo que podemos llamar nosotros el software mental. Es decir, es esa, digamos, ese grupo de instrucciones que nos hacen funcionar y que está relacionado fundamentalmente con nuestra manera de pensar. Y está basado en qué? En juicios, fundamentalmente, porque nosotros muchas veces esos juicios los hemos contrastado con hechos. Y cuando contrastamos juicios y hechos y vemos que tienen alguna relación, pues entonces compramos ese juicio y lo que hacemos es que lo vamos, digamos, corroborando a lo largo del tiempo para que permanezca allí como un juicio válido. Cuando existen, digamos, diferencias entre lo que pensamos y lo que sucede, pues entonces empezamos a cuestionar ese juicio. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Fíjense que en mi vida y en mi trabajo, yo hago muchos juicios. ¿Por qué? Porque de alguna manera toda mi relación es una relación que está basada en mi forma de pensar. Y no solamente eso, sino en mi forma de reaccionar y en mi forma de sentir. Y yo reacciono e inclusive siento en función de qué, en función de lo que pienso, en función de mis propios juicios. Y hay algo interesante aquí y es lo que se llama la ontología del lenguaje y es el poder de la palabra. Algo que se dice mucho en la ontología del lenguaje es que el lenguaje no es descriptivo, es generativo. Es decir, el lenguaje crea realidades. Cuando yo hago una afirmación, por ejemplo, cuando yo digo mañana a las 6 va a estar oscuro, esa afirmación puede probarse o, y puede tener un resultado verdadero o falso, ¿ok? Puede ser cierto o puede ser mentira, pero yo lo puedo probar. Eso es una afirmación. Sin embargo, cuando yo hago una declaración, cuando yo declaro algo, yo lo que estoy es emitiendo un juicio en relación a ese algo. Y eso tiene, digamos, un poder, va a generar una realidad. Si yo digo, yo creo mi realidad, yo estoy afirmando que yo tengo el poder de crear mi realidad. Puede que no lo consiga hoy, pero mañana o pasado mañana voy a hacer algo que voy a decir, yo creo mi realidad. Fíjense cómo la hice, cómo lo creé. Entonces, las afirmaciones son una cosa, las declaraciones son otras. Las afirmaciones son hechos, las declaraciones son como juicios, pensamientos, son creencias que yo voy armando. Y esto también tiene que ver con el tema de las empresas y tiene que ver con el tema, por ejemplo, del liderazgo y de la mentoría. ¿Qué es un líder hoy día? Un líder hoy día es alguien que puede llevar a el equipo, a las personas que conforman ese equipo, lo puede llevar a alcanzar objetivos. Y hoy día los equipos son equipos multidisciplinarios. Es decir, yo no tengo una persona, por ejemplo, yo no tengo un departamento
en donde probablemente lo único que tenga sean ingenieros o lo único que tenga sean administradores o sean contadores. Probablemente yo voy a estar encargado de un departamento donde hay alguien que está pendiente de lo que son los costos y las finanzas. Va a haber otra persona que está pendiente del tema de marketing y cierre de ventas. Va a haber otra persona que va a estar pendiente, por ejemplo, del tema del diseño de producto. Va a haber otra persona que está pendiente, por ejemplo, del tema de la producción, etcétera. Y yo tengo que ser capaz de que todos esos talentos se unan para alcanzar el objetivo que yo tengo en ese equipo. Y hay algo distinto entre lo que es liderazgo y lo que es mentoría. El liderazgo es aquel que conduce, es aquel que lleva a ese equipo al objetivo. El mentor es aquel que guía, es aquel que le da, digamos, lleva a la persona de la mano por el camino hasta que considera que está lo suficientemente formado como para él seguir solo por su cuenta. Entonces, vamos a trabajar esas ideas de liderazgo y mentoría a lo largo de estas conversaciones porque son importantes, sobre todo hoy día, diferenciar qué es liderazgo y diferenciar qué es mentoría. El líder se puede convertir en un mentor, porque ¿qué es lo que le interesa al líder? Al líder le interesa crear otros líderes que puedan también conducir equipos que alcancen metas, de manera que él sea el líder de líderes, si se quiere, o que sea un líder que esté enfocado a cierto tipo de proyectos o cierto tipo de actividades dentro de la empresa o dentro de la organización. Ahora bien, nos dice Rafael Echeverría es uno de los fundadores de lo que es la ontología del lenguaje, él es un sociólogo chileno, y él nos afirma en uno de sus libros, nos dice lo siguiente: no es lo que sucede lo que le molesta a un hombre, dado que lo mismo que puede molestar a un hombre puede no molestar a otro. Entonces, no es lo que pasa, es lo que pienso en relación a lo que pasa. Es el juicio sobre lo sucedido. Fíjense qué relativo es, ¿no? O sea, en este caso, estamos hablando de la relativización del juicio. Es el juicio el que determina cómo yo veo la realidad, no la realidad misma. La capacidad de transformación del mundo está asociado al poder de nuestras interpretaciones. Si yo soy capaz de cambiar mis juicios, soy capaz de cambiar la forma como yo veo al mundo. Y cambiando la forma como yo veo el mundo, puedo yo obtener otras soluciones, otras formas de pensar, otras formas de actuar, de trabajar, y puedo desarrollar más posibilidades. Si yo me quedo en un marco, en un juicio cerrado en relación a lo que pienso, pues simplemente voy a estar allí y no voy a poder salir de ese juicio. Un innovador sin duda alguna fue Steve Jobs, y Steve Jobs decía que no dejes que el ruido de las opiniones de los demás callen tu propia voz. Cada uno de nosotros tiene sus propios juicios. Cada uno de nosotros tiene sus creencias. Pero si yo permito que mis juicios, mis creencias, mis patrones, mis interpretaciones, esos paradigmas que yo tengo, fundamentalmente se acallen ante lo que piensan los demás, pues entonces no voy a poder hablar con mi propia voz. Nos sucede mucho cuando somos niños o somos adolescentes, nos quieren imponer una forma de ver el mundo. Es allí cuando chocamos, es allí cuando empezamos a ser, entre comillas, rebeldes, que no somos rebeldes, fundamentalmente lo que estamos es tratando de establecer un mundo de acuerdo con lo que nosotros entendemos de ese mundo, con los criterios de interpretación de lo que está sucediendo en ese mundo. Pero pasa con el tiempo que podemos quedarnos pegados en algo y simplemente ver el mundo de esa manera. Y es allí donde cometemos el error. Otra persona muy conocida, Elon Musk.
que sin duda alguna es un creativo importante, es un innovador importante, dice, nunca, nunca me rindo. Tendría que estar muerto o completamente incapacitado. Fíjense la fortaleza de esa afirmación, de esa declaración que hace Musk. Cuando él dice, nunca, nunca me rindo. Es como yo no soy. Si yo me detengo, si yo me paro, no soy yo. Dejo de ser yo. ¿Por qué? Porque nunca me rindo. Entonces, esa declaración que él da crea una realidad para él, que no necesariamente es para él, puede ser para muchas personas también. Pero fíjense la fortaleza de esa declaración y la construcción de realidad de la misma, porque es importante entender lo que eso significa para él y para los demás que están trabajando con él, e inclusive para uno de nosotros que puede tomar esta declaración como una nueva creencia. No me rindo ante nada. Otra cosa que también es importante es que estas creencias o estas afirmaciones forman parte de lo que se llama el locus interno versus el locus externo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está tu locus de control? ¿Dónde está ubicado ese control? ¿Está dentro de ti o está fuera de ti? ¿Quién define tu realidad? ¿La defines tú o permites que otros la definan por ti? Y es allí donde tenemos que preguntarnos, ¿eres el protagonista o eres víctima de tu vida? Entonces, aquellas personas que creen que tienen la facultad de ejercer cierto grado de control sobre sus vidas son más saludables, eficaces y exitosos que aquellos que no tienen fe en su capacidad para llevar a cabo cambios en su vida. Fíjense lo interesante, lo importante de esto. Cuando yo soy el protagonista de mi vida, yo creo mi realidad. Cuando soy víctima, yo siempre estoy buscando a quién responsabilizar por lo que me sucede. Responsabilizo a mis hijos, responsabilizo a mis padres, responsabilizo a mi esposa, responsabilizo al gobierno, responsabilizo a la empresa, responsabilizo a la sociedad X. Siempre estoy buscando a quién culpar, pero no estoy mirando hacia adentro para entender que la responsabilidad es mía si yo quiero crear algo distinto. Es muy posible que el equivocado sea yo. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Entonces, una pregunta que tienes que hacerte es, ¿dónde está tu locus de control? ¿Dentro o fuera? Las creencias de la gente acerca de sus habilidades tienen un gran efecto en sus capacidades. Si yo creo que puedo alcanzarlo, que puedo lograrlo, lo puedo lograr. Si creo que no lo puedo lograr, seguro que no lo voy a lograr. Parafraseando a Henry Ford. Si crees que puedes hacerlo, lo vas a hacer. Si crees que no puedes hacerlo, seguramente no podrás hacerlo. Depende de ti. Ahora fíjense, quiero dejarles acá varias ideas. Uno, tu potencial es ilimitado. Depende de ti. Construir una mente poderosa depende de ti. Cambiar la interpretación de las cosas depende de ti. Cuestionar las creencias que de alguna manera te limitan depende de ti. Y es allí donde hay que ir para romper esos paradigmas. Cuestionar, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué me detiene? ¿Qué es lo que me frena? ¿Qué es lo que me limita? Y es buscar eso. El potencial es ilimitado. Además, nosotros somos seres capaces de crear muchas soluciones, muchas posibilidades. Somos creativos por naturaleza. Entonces, tu potencial es ilimitado. La pregunta es, ¿qué software mental estás corriendo? ¿Qué te está limitando? ¿Qué es lo que te está frenando? Y esa respuesta solamente la tienes tú. Entonces, tienes que preguntarte eso
para ver qué puedes hacer. El camino a la gerencia empresarial innovadora, a la inversión, a la nueva economía digital, a esa transformación digital, a emprender, a desarrollar nuevos rumbos, tiene que ver con la honestidad radical de mirar tus propios juicios y creencias. No es fácil, se lo digo, no es para nada fácil, porque muchos de ellos están tan dentro de nosotros que ni siquiera sabemos que están allí, no los vemos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son esos juicios que están allí, que nos están limitando? ¿Y cómo los podemos ver? Preguntémonos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ver? Lo primero que tenemos que hacer es identificar un inventario de creencias y sobre todo de aquellas que son limitantes, lo cual es el primer acto de liderazgo que tenemos que hacer en esta economía digital. Fíjense que hablé de creencias limitantes. Eso significa que si hay limitantes, hay creencias que son expansivas. Entonces, tenemos dos tipos de creencias. Yo puedo convertir una creencia limitante y cambiarla por una creencia expansiva y resolver una situación. Si nunca me rindo, entonces tengo que buscar siempre una solución y siempre hay soluciones. Fíjense a dónde hemos llegado. Yo les comenté al principio que en los años 80 se buscaba un trabajo estable. Sin embargo, hoy día la mirada es diferente. La mirada de las personas que están saliendo de la universidad es crear algo nuevo. ¿Por qué? Porque hay mucha posibilidad de hacerlo. Hoy estamos en un mundo abierto a la creatividad, al desarrollo de emprendimiento, al crecimiento rápido, pero ojo, para eso también tenemos que prepararnos. Y vamos a realizar un pequeño ejercicio y los invito a que lo realicen. Y si quieren, me dejan los resultados en los comentarios y yo les haré, digamos, les daré respuesta. Revisa la creencia que hicimos en la primera dinámica y que encerraste en el círculo. ¿Qué es eso que te está limitando, que no te deja avanzar? Y ahora escribe una pregunta de reto junto a ella. ¿Qué oportunidad se abre si esta creencia es totalmente falsa? Fíjense qué van a hacer. Vamos a suponer que la creencia era, yo necesito tener un trabajo fijo. Y si eso no es verdad, ¿qué pasa? Yo puedo tener varios trabajos o puedo crear un trabajo para mí. No necesito estar asociado a una empresa. No necesito quedarme toda la vida en un solo lugar. Puedo migrar, puedo moverme, puedo crear, puedo hacer nuevas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cuestionarnos? Es quizás la pregunta que tenemos que hacernos. Pero eso está dentro de cada uno de nosotros. Los invito a hacer el ejercicio. Y finalmente, la pregunta es, ¿estás listo para dejar de describir tu realidad y empezar a crearla? Muchas veces nos entretenemos pensando en si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo hubiera creado, si yo hubiera sido, pero eso no tiene ningún sentido. La pregunta es, ¿qué pasa si en lugar de describir me pongo a crear? ¿Qué pasa si en lugar de esperar simplemente comienzo a actuar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en lugar de simplemente decir, es bueno leerme 2 libros mensuales, me propongo firmemente hacerlo? ¿Qué tal si, por ejemplo, decido cambiar mi estilo de vida y comienzo a hacer ejercicio todos los días? ¿Qué tal si, por ejemplo, decido mejorar mi alimentación y así reducir mi peso? ¿Qué tal si, por ejemplo, decido estudiar una nueva carrera o hacer una maestría, hacer un posgrado, un diplomado que me saque de esto y me enseñe otras cosas? Por ejemplo, ¿qué tal si en este momento en donde hay tantas tendencias que hablan de la inteligencia artificial, no me pongo a estudiar inteligencia artificial y la importancia que eso tiene? Porque
El tema de la inteligencia artificial no es que va a reemplazarnos, sino va a reemplazar a aquellos que no se atrevan a usarla. Entonces, para hacer uso de ella, hay que aprender de ella. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Así que la pregunta es, ¿qué esperas? Entonces, bueno, te invito a que nos acompañes en estos breves tips que voy a estar haciendo, en donde fundamentalmente lo que voy a estar mostrando, algunas ideas que voy a desarrollar en algunos talleres cortos que quiero hacer, que tienen que ver con todo esto, romper paradigmas, eh, reprogramar tu mente, tener un liderazgo digital apropiado, desarrollar equipos de trabajo, etcétera. Entonces, te invito a que me acompañes en los distintos canales, en Instagram, en X y en TikTok. Estamos en @Nexus Economía. Lo que pasa es que ahí solamente está Instagram. En YouTube, en este canal, Nexus Economía. Pueden contactar por mi correo o si quieren, también pueden revisar algunos artículos que están en el blog. ¿Ok? Entonces, los invito a seguir en contacto y que cualquier pregunta que tengan, siéntanse libres de realizarlo a través de cualquiera de los medios que tienen aquí y con mucho gusto estaré dándoles respuesta. Entonces, la idea es que nos veamos próximamente en eh, el próximo Brújula Nexus que vamos a hacer. Nos vemos.